Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por unirse a este webinar. El día de hoy me toca compartirle con ustedes un webinar titulado Impuestos sin inversiones, lo que debes saber. Mi nombre es Luis Gerardo Hernández, soy el director de impuestos de GBM y al final de la presentación vamos a tener una sección de preguntas y respuestas para que por favor vayan escribiendo durante la presentación sus preguntas y respuestas. Las personas de mi equipo estarán filtrándolas y trataremos de contestar la mayor cantidad posible. Comenzamos. Bueno, lo primero es saber cuáles son los conceptos básicos sobre impuestos en inversiones para personas físicas. Como verán en la presentación, hay una tabla que tiene tres columnas. La primera columna son los instrumentos en los cuales se pueden invertir. No son todos los instrumentos, son los instrumentos más comunes. La segunda columna es el momento de reconocimiento del ingreso fiscal. La tercera columna es la tasa de retención que se aplica. Y aquí me gustaría hacer énfasis en que la tasa de retención es un pago provisional. No es el impuesto final que le deben al SAT, ni tampoco deben creer que con eso ya le pagaron al SAT y se acaban sus obligaciones fiscales. No es así. De hecho, la retención es obligación de nosotros como casa de bolsa. La de ustedes es declarar en la declaración anual. Empezamos con los instrumentos. El primer instrumento y más común son las acciones. Creo que esas todos las conocemos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, Alsea, que es la empresa que tiene la operación de los restaurantes VIPs, de los Starbucks y entre otras compañías. ¿Cuándo se da un ingreso por venta de acciones? Pues justamente en ese momento, hasta que vendes la acción, no por el hecho de comprarla debes impuestos. Más bien la compras, la mantienes y hasta que tú la vendes, ahí se puede generar un evento fiscal. ¿Por qué digo que se puede generar? Pues porque el evento fiscal se genera cuando ganas, es decir, que al costo que tú compraste, vendes a un nivel superior. Sobre esa ganancia no aplica ninguna retención. Así es que lo que ganaron ahí tienen que hacerlo en su declaración anual y ahí pagar el impuesto. Posteriormente, tenemos otro tipo de instrumentos, como son los bonos o los reportos. ¿Cuáles son los bonos? Pues los bonos prácticamente son instrumentos que emiten las empresas o el gobierno para que les prestemos dinero y se están financiando. O los reportos, que es nuestro típico Smart Cash. Todos los días que invertimos en Smart Cash es un reporto lo que se está haciendo. ¿Cuándo se reconoce el ingreso? Pues al cobro. Ejemplo, en el Smart Cash, cada día nuestro dinero va creciendo. Cada día ese crecimiento que estamos teniendo, pues ya es un ingreso susceptible de impuestos, el cual tenemos que declarar en nuestra declaración anual. Sin embargo, ahí sí nosotros como casa de bolsa tenemos una obligación de retención. ¿Y cuál es la tasa de retención? La tasa de retención cambia cada año. Para el 2024, la tasa fue o es del 0.5%, esa es la tasa anualizada y esa retención se aplica sobre el monto de la inversión. Eso es muy importante, ya que muchos clientes se confunden y piensan que la retención es solamente sobre el interés ganado y no, la retención se calcula sobre el capital invertido. Pero algo muy importante es que si la retención fuera mayor que el interés ganado, nunca les vamos a retener de más. Es decir, su capital está intacto, en eso nunca pierden, el capital está intacto, solamente les retenemos hasta el monto del interés y recuerden que esa retención es un pago provisional que después le pueden decir al SAT, yo ya te pagué, a lo mejor tengo saldo a favor. Otro típico instrumento son las fibras. Las fibras hay de dos tipos. Las fibras inmobiliarias, que son las que se dedican a desarrollar inmuebles o a comprar inmuebles para posteriormente ponerlas en arrendamiento. Y todo lo que hacen es juntar el dinero del arrendamiento y cada año estar haciendo distribuciones. Estas distribuciones muchas veces le dicen que es un dividendo, en realidad ilegalmente no es un dividendo. Lo que distribuyen las fibras se llama resultado fiscal distribuido y al igual que con los bonos o reportos, se tiene la obligación de pagar impuestos hasta que se cobran. Cuando se cobran, se tiene que la obligación de pagar impuestos, obviamente personas físicas hasta la declaración anual, y nosotros como casa de bolsa estamos obligados a retener en cada distribución que hacen las fibras. Pero las fibras pueden hacer dos tipos de distribuciones. Una que se llama resultado fiscal y en esa sí le retenemos el 30% y la otra que se llama reembolso de capital. Si es un reembolso de capital, ahí no hay retención. Y por último, el instrumento más común, sobre todo para los que no somos expertos en inversiones. ¿Cuáles son? Los fondos de inversión. Los fondos de inversión también se dividen en dos grandes. Los fondos de inversión en instrumentos de deuda, que básicamente invierten en bonos y en reportos, y los fondos de inversión de renta variable,
que además de invertir en bonos y reportos, invierten en acciones. Y en este tipo de instrumentos, el reconocimiento del ingreso también es al cobro, pero de forma indirecta. ¿Y por qué pongo eso? Bueno, esto es porque nosotros cuando invertimos en un fondo de inversión, en realidad nunca vamos a percibir un flujo. Vamos a tener ahí nuestra inversión y va a ir creciendo el precio del fondo por las inversiones que realizó el fondo y que va obteniendo rendimientos. Pero en realidad nunca hay un flujo en nuestra cuenta, solamente va creciendo el precio. Cuando vendemos el fondo de inversión, ahí se detona un evento fiscal, pero solamente por la parte de la cartera de capitales, es decir, de las acciones en que invirtió el fondo, porque el fondo, al igual que nosotros como personas físicas en directo, puede comprar acciones de Alsea, de Liverpool, de Apple, ETFs, y ahí es cuando se detona la parte del impuesto por la cartera de renta variable. Por la parte de lo que es bonos, reportos, fibras o dividendos, el fondo de inversión cada año sí nos va a estar informando el ingreso que obtuvo el fondo, que se quedó el fondo, pero que hizo que el valor de nuestra acción del fondo de inversión creciera. Y eso sí lo tenemos que reconocer cada año, porque indirectamente ya lo cobramos a través del fondo de inversión. En este caso, las retenciones en el fondo de inversión, que esas retenciones las realiza el propio fondo de inversión, se les conoce que a los fondos de inversión como autorretenedores, aplican las mismas tasas que si se tuvieran en directo. Es decir, si el fondo de inversión cobra por un bono un interés o gana por un reporto, pues ahí mismo el fondo se autorretiene el 0.5% anual y lo entrega al fisco. O si es por un resultado fiscal distribuido de una fibra, también se autorretiene el 30% y lo entrega al fisco. Voy a pasar al siguiente slide. En esta parte vamos a ver cómo se calculan los impuestos sobre los rendimientos de nuestras inversiones. Nuevamente hay una tabla con 3 columnas. La primera columna cambia, ya no es el instrumento como tal, y es el tipo de rendimiento que nos genera el instrumento, y ahorita les explico. La tasa anual de ISR que debemos pagar como personas físicas en la declaración anual y la base de cálculo. Vamos a empezar con las acciones. Por las acciones, la tasa anual es del 10%. Sin duda, muy atractivo. Tiene una razón de ser del por qué es el 10% y es para incentivar el mercado. Esta tasa, de hecho, se empezó a pagar en 2014. Hoy ya tenemos 10 años pagando impuestos por ganancia en venta de acciones. Anteriormente no se pagaba nada. Y la base de cálculo es una base real. ¿A qué me refiero cuando digo una base real? Bueno, quiere decir que el ingreso que tú tuviste, la ganancia, es el valor nominal. Sobre ese valor nominal, tú tienes el derecho a calcular la inflación que obtuviste de tener tu dinero invertido del día 1 al día que lo vendes. Entonces, calculas la inflación y lo reduces de tu ingreso nominal y con eso obtienes tu ingreso real. Entonces, solamente se paga el impuesto sobre la base real. Algo importante es que ustedes no hacen esos cálculos. Esas obligaciones son propias de GBM. Es nuestra obligación hacer esos cálculos y entregarles ya solamente el resultado real para que ustedes declaren. También por tener acciones se pueden percibir dividendos. Y hay dos tipos de dividendos. Un dividendo de una empresa mexicana y un dividendo de una empresa extranjera. En ambos casos, la tasa del impuesto que se tiene que pagar es de hasta el 35%. ¿Por qué digo de hasta el 35%? Bueno, pues porque las personas físicas pagamos impuestos con una tasa progresiva. Mientras más ingresos, más pagas ISR, pero la tasa máxima es del 35%. En estos casos es sobre una base nominal, no sobre una base real. Lo que percibes de dividendo lo acumulas en tu declaración anual y pagas el impuesto. Algo importante aquí es que tratándose de dividendos mexicanos, nosotros los mexicanos tenemos derecho a acreditar el 30% que ya pagó la empresa de abajo. Imaginémonos que nosotros somos socios de Alsea, ¿no? Tenemos acciones de Alsea, Alsea tiene su operación del año, paga su impuesto sobre la renta del 30% y lo que le queda lo distribuye como dividendos a sus accionistas. Ese dinero que cobramos como dividendo, estamos obligados a acumularlo, tendríamos que pagar el 35% por ese dividendo, pero tenemos el derecho de acreditar el 30%. Es decir, en números redondos, solamente le deberíamos al fisco hasta el 5%, siempre y cuando nuestra tasa de cada persona fuera del 35%. Si eres una persona que paga una tasa del 25% y te acreditas el 30% que ya pagó, en mi ejemplo, Alsea,
pues ahí tienes un saldo a favor. Por eso es importante hacer sus cálculos y presentar sus declaraciones anuales. En el caso de dividendos extranjeros, ahí no tenemos ese derecho porque no es una empresa que haya pagado impuestos sobre la renta en México, pagó en otro país, generalmente en Estados Unidos. Pero cuando el dividendo viene desde Estados Unidos, en Estados Unidos nos retienen un impuesto del 10% si tienes W8 o un impuesto del 30% si no tienes W8. Este impuesto que nos retienen en el extranjero, también tenemos derecho a disminuirlo de nuestro ISR. Algo importante que marca la ley es que en realidad si existe un tratado de doble tributación entre el país del que percibe el dividendo y el país de la empresa que paga el dividendo, solamente puedes acreditar hasta la tasa que te corresponde por el tratado de doble tributación. En este caso sería el 10%. Si tú no entregaste tu W8 y te retuvieron el 30%, pues la ley mexicana te castiga y te dice no puedes acreditar el 30%, lo máximo que puedes acreditar es el 10%. Hay mecanismos para que te voltees y le pidas al fisco extranjero que te regrese, pero la verdad es que eso es mucho embrollo. Lo mejor es tratar de llenar la W8 para tener acceso a esta tasa preferente del 10%. Ahora bien, otro tipo de rendimiento pues son los intereses que se obtienen por los pagos de cupones, por la compra de bonos y por los reportos, que es nuestro Smart Cash. En este caso, la tasa anual a pagar es del 35% también, pero aquí también es sobre una base real. Este año, pues yo estimo que la tasa promedio que se está pagando de intereses va a ser de un 10%. Y si cerramos con una inflación del 4%, pues entonces tendríamos una base real del 6%. Entonces, sobre ese 6% que ganamos de nuestras inversiones, pues le deberíamos al fisco el 35%. Y solamente durante este año hemos retenido el 0,5%. Así es que es muy probable, o casi un hecho, que a todos los que tuvieron inversiones en Smart Cash en todo el año tengan que pagarle impuesto al fisco en la declaración anual. Por otro lado, tenemos las fibras. Digo, la fibra es el instrumento y el tipo de rendimiento, pues ya no lo nombré, porque es más fácil ubicar la fibra, pero lo que distribuye la fibra o el rendimiento que da es el resultado fiscal distribuido. En la declaración anual tenemos que pagar nuevamente hasta el 35% sobre base nominal, ahí no se aplica inflación, pero bueno, nosotros como casa de bolsa, cuando llegó la distribución de la fibra, ya les retuvimos el 30%, entonces a nivel anual ya solo deben 5%. Esta parte de las fibras, me gustaría hacer énfasis en que no es un dividendo. Tan es así que no se declara en la sección de dividendos. Las fibras se declaran en la sección, si es una fibra inmobiliaria, en la sección de arrendamiento, y si es una fibra E, se declara en la sección de actividad empresarial. Y por último, puse los fondos de inversión. En realidad, cuando inviertes en un fondo de inversión, al ser transparentes, no obtienes un ingreso por fondo de inversión. Puedes obtener un ingreso por dividendos mexicanos, por dividendos extranjeros, por intereses, por fibras, por ganancias de capital, por operaciones financieras derivadas. Pero no se preocupen, todo eso nosotros ya se los damos digerido en cada uno de los buckets en que tiene que ir clasificado tanto el ingreso, ya sea nominal o real, así como que la retención que les hicimos. Y esta información también se la transmitimos al fisco. Entonces, aquí es importante y les puse que era hasta la tasa del 35% y si es acciones, hasta la tasa del 10% o el 10% solamente. Y la base pues va a variar dependiendo del tipo de ingreso, si es nominal o real. Voy a pasar a la siguiente. Y bueno, aquí hay 4 preguntas de cuáles son las obligaciones fiscales para inversionistas personas físicas. La primera pregunta es ¿qué necesito para presentar mi declaración anual? Bueno, pues de entrada tener RFC. Hay muchos que no tienen RFC. ¿Se puede tramitar un RFC en línea? Sí, sin obligaciones fiscales. Yo creo que lo mejor es que hagan una cita y lo hagan lo más pronto posible porque todo el mundo quiere sacar su firma electrónica en marzo o abril cuando ya se tiene que declarar. Lo mejor es ir con tiempo. Les va a tomar una hora de su tiempo, pero van a salir con la firma electrónica, la cual se renueva cada 4 años y en línea. Este archivo les da acceso a todos los servicios electrónicos del SAT y con eso se evitan estar yendo al SAT. También pueden declarar con la pura contraseña, que es una forma sencilla de entrar. No se habilita todo, pero es una forma sencilla.
consigan o recaben todos sus CFDIs de ingresos. Si son asalariados, aunque ya parece precargada la información, revísenla, revisen sus CFDIs, eso es muy importante. Y por la parte de inversiones, pues junten todas las constancias fiscales que les emitimos. GBM, por servicio al cliente, emite una constancia informativa que les llamamos. Bueno, son varios PDFs, pero en uno solo se resume toda la información por todos los tipos de ingresos que obtienen. Con esa sola hoja pueden presentar toda su declaración y llenar correctamente todo. ¿Cuál es el plazo para presentar la declaración anual? Bueno, pues el plazo para presentar la declaración anual para personas físicas es el 30 de abril del año siguiente. Puede pasar que por cualquier cosa se les haya olvidado, les ganó el tiempo, no presentaron su declaración anual. En estricta teoría no pasa nada. Pueden presentar el 1 de mayo, el 2 de mayo, el 5 de diciembre, cualquier fecha posterior. Mientras el SAT no les requiera la presentación, es decir, que no les mande un acto administrativo o llegue a su casa a dejarles un requerimiento donde dice que no has presentado tu declaración, que la presentes, mientras no pase eso, ustedes la presentan y se considera que es una presentación espontánea. Y ahí no se hacen acreedores a ninguna multa. De hecho, hay una facilidad para que tú presentes tu declaración. Me parece que hasta el mes de junio, al 30 de junio, ese campo podría cambiar cada año porque es una facilidad que da el SAT y aún así tener derecho a la devolución automática. Pero bueno, pues lo mejor es que lo presenten en abril para que todo fluya. La diferencia entre la devolución automática y la devolución manual, pues la devolución automática es que presentas tu declaración, tienes saldo a favor y si el SAT, sus sistemas lo valida, te va a depositar. Si no lo hace, pues ya tendrás que meter una solicitud manual. Y una solicitud manual, pues la verdad es que es un trámite adicional que no es nada amigable, que hay que adjuntar muchas cosas, que puede tardar hasta 40 días en devolverte, que te puede pedir información adicional al grado de que te puede pedir estados de cuenta donde se vean los depósitos y los retiros de tus gastos. Entonces, la recomendación, presenta en la más tardar el 30 de abril. Luego bien, ¿cuáles son las excepciones para no presentar declaración anual? Bueno, la verdad es que es muy difícil entrar a esa excepción cuando inviertes en muchos instrumentos. ¿Por qué? Porque para que no estés obligado a presentar declaración anual, tienes que tener ingresos de salarios hasta por 400,000 pesos en el año. Y siempre que solo hayas tenido un patrón. Si cambiaste de patrón, tuviste dos, tres o los que sean, ya estás obligado a presentar declaración anual. Supongamos que subieron un solo patrón y no tuvieron ingresos mayores a 400,000, pero tuvieron ingresos por intereses. Ah, bueno, ahí viene la segunda prueba. No pasaste los 400,000 de sueldos, pero tus intereses tienen que ser menores a 100,000. La buena noticia es que son intereses reales, es decir, lo que cobraron de intereses nominales menos inflación. Si no exceden los 400 de sueldo y los 100 de intereses, también están liberados de presentar declaración anual. Si exceden alguno de estos dos, están obligados. Pero si además tienen ingresos por fibras o por dividendos o por derivados, pues ahí sí ya les nace la obligación de presentar la declaración anual. Pero en realidad no es malo presentar la declaración anual. ¿Por qué? Porque muchas veces nos da saldo a favor. ¿Por qué nos da saldo a favor? Porque tenemos deducciones personales, como cuáles: los gastos médicos, el pago del seguro de gastos médicos y además las consultas. Lo importante es que todo lo paguen con transferencia electrónica, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o sea, que no paguen en efectivo. También se pueden deducir gastos funerarios, transportación escolar, colegiaturas hasta cierto nivel y están topados. En fin, los planes personales de retiro, ese dinero que aportan al PPR también es deducible de impuestos y es una forma para que ustedes hagan más chica su base de impuesto y al final obtengan un saldo a favor. Entonces hay muchos mecanismos ahí que pueden aprovechar y vean que no es malo presentar declaración anual. En muchas ocasiones nos conviene porque obtenemos saldos a favor. Y luego, otra pregunta muy común es: ¿la información que se refleja en la constancia fiscal y que muestra la precarga del SAT debería ser la misma? La respuesta es que sí debería ser la misma. ¿Qué pasa? ¿Por qué nunca es la misma? Bueno, nosotros a ustedes les hacemos un CFDI por cada tipo de ingreso. Tienen ustedes sus CFDIs. Nosotros al SAT, pues el CFDI le llega en automático al SAT porque el SAT es quien lo firma. Pero nosotros, las instituciones financieras, estamos obligados a entregarle al SAT dos declaraciones por todas las inversiones. ¿Y cómo se separan? Bueno,
se separan en todo lo que obtuviste en directo, es decir, si tú compraste un reporto, si tú compraste un bono, una acción, eso se considera en directo. Y lo que obtuviste a través de un fondo de inversión, si tú invertiste en un fondo de inversión, todo lo que obtiene el fondo de inversión que indirectamente te toca a ti se va en otra declaración. Nosotros le mandamos estas dos declaraciones al SAT. Desde el mes de febrero, esta información es la que usa el SAT para precargarla en la declaración anual, pero lo que hemos visto es que en ocasiones no carga las dos, solo carga una, y entonces cuando ustedes revisan su constancia contra lo que precargó el SAT, pues no cuadra. O por ejemplo, si tuviste ingresos por fibras, por dividendos del extranjero, nunca he visto en los últimos 10 años que el SAT precargue esa información. Lo único que siempre precarga es intereses, en ocasiones dividendos mexicanos y hasta ahí. Entonces, si ganaron también por venta de acciones, eso no va a estar precargado. Tienen que teclearlo ustedes. Y de hecho, no porque el SAT se los ponga ahí, quiere decir que el SAT dice que eso está bien. El SAT, de hecho, muestra avisos que te dicen, tengo esta información precargada, revísala. Si está correcta, acéptala. Si no, corrígela. Entonces, mi recomendación es, por la parte de inversiones, tomen la constancia informativa que les damos, revisen. Si algo no cuadra, complementen o borren lo que está y pongan el dato correcto. Porque de otra forma, si ustedes omitieron ingresos, ahí podrían incurrir en una falta que si nos vamos al extremo, eso ya lo estoy poniendo muy al extremo, podrían caer hasta en un delito, que no es el supuesto, obviamente. No pusiste algo, bueno, se te olvidó, lo hiciste sin dolo, ahí no caes en el delito. Pero si lo haces con dolo, pues ahí sí caes en un delito fiscal. Entonces, por eso, tomen su constancia, revisen y llenen todos sus datos. Y bueno, pues vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Déjenme leer un poco aquí. Bueno, la primera pregunta dice que una persona invirtió en certificados bursátiles de una empresa que está en reestructura, con el nombre Geo. ¿Puedo hacer deducible de impuestos esa pérdida de capital? Sus certificados valen cero y están suspendidos desde 2018 y los compró en 100 pesos. La respuesta es que no los puedo hacer deducibles. Para que tú puedas hacer deducible una pérdida, llamémosle, tienes que vender. Tendría que haber vendido los certificados antes de que la deslistaran. Y lo mismo pasa con acciones. Si una empresa se va a la quiebra y tú te quedas con tu título y ya no vale nada, como no lo vendiste, no detonaste la pérdida fiscal y no la puedes usar. Luego, ¿debo pagar impuestos si tengo acciones en el mercado de Estados Unidos? La respuesta es sí. El sistema fiscal mexicano grava los impuestos de base mundial. No importa dónde obtengas los ingresos, estás obligado a pagar el ISR y acumularlo a tus demás ingresos. ¿Cómo se pagan impuestos en Trading USA? Bueno, en este caso, tienen que determinar el monto de su ganancia, revisar si la acción que les generó la ganancia cotiza en el SIC, es decir, en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana, y si sí ganaron y cotizan en el SIC, pues lo pueden declarar en la sección de venta de acciones de tasa del 10%. Si no cotizan en el SIC y ganaron, se declara en la sección de ganancia de bienes muebles y ahí se paga una tasa del 35%. Acuérdense que Trading USA no están operando a través de GBM. GBM les facilita la conexión con el intermediario extranjero, que es con quien realmente están comprando y vendiendo las acciones. ¿El impuesto sobre la ganancia de una acción en el momento de la venta se debe descontar la inflación? Sí, se descuenta la inflación, la ganancia de capital es sobre base real y eso ya lo hacemos nosotros, si lo operaron en la Bolsa Mexicana de Valores o en el SIC. Luego, puedo estar en el reciclo si soy accionista de una empresa a través de un contrato en casa de bolsa. Pues mira, el régimen simplificado de confianza sí tiene una limitante que señala que no puede ser socio. Y así seas socio de una empresa bursátil como Alsea, Liverpool, Grupo México, pues estarías incumpliendo. Entonces no podrías estar en el régimen simplificado y tener acciones de una empresa. Sin duda, esta sí tienes que revisarla con tu contador porque podrías tener ahí una contingencia. Nuevamente la duda de que si compro acciones americanas debo reportar un ingreso en México y en Estados Unidos. En Estados Unidos no,
porque eso ya lo hace el intermediario y las ganancias de capital están exentas si eres residente fiscal en México. Los dividendos no están exentos, sí te retienen en Estados Unidos, pero tu ganancia sí tienes que reportarlo aquí en México, porque les repito, son ganancias, es un régimen global el que se tiene en México. Luego, las pérdidas se compensan con las ganancias para el cálculo de las retenciones. No, no es muy clara esa pregunta, pero la respuesta es no. O sea, las retenciones va solamente sobre ganancias, nunca va sobre pérdidas. Si al final del año tú tienes pérdidas y ganancias, pues ahí sí ya neteas tus pérdidas y ganancias, determinas tu base de impuestos, calculas tus impuestos por pagar, le disminuyes las retenciones y ahí ya te queda tu saldo a favor o tu impuesto por pagar a nivel anual. Los ETFs califican como acciones. La respuesta es que sí. Actualmente los ETFs se están clasificando como acciones, por lo tanto, si los compraron a través del SIC, se pagarían una tasa del 10%. Luego, ¿en qué momento se paga el impuesto y cuál es la tasa de retención para los dividendos de empresas mexicanas y de Estados Unidos? Bueno, el impuesto como tal que nos toca se paga a nivel anual, pero cuando se percibe un dividendo tanto de empresas mexicanas como de empresas extranjeras, las casas de bolsa estamos obligados a retenerles el 10%. Esa retención se considera que es un pago definitivo. No tienen derecho a ponerlo como un pago provisional en su declaración anual. Eso ya te lo retenemos y ahí se acaba. No tienes derecho a pedírselo al fisco. Adicional, cuando haces tu declaración anual, si declaras el ingreso, en el caso de las mexicanas, como les señalé, pueden acreditar el ISR que pagó la mexicana. En el caso de las extranjeras, pueden acreditar la retención que les hicieron en el extranjero. En las constancias viene separado dividendos mexicanos, dividendos extranjeros, viene el ISR acreditable, viene el impuesto retenido en el extranjero, para que sea muy fácil. En el caso de Smart Cash, GBM notifica al SAT y el impuesto anual al ser retenido ya estaría pagado. GBM notifica al SAT, correcto, notifica al SAT por todos los ingresos. Es más, el hecho de hacerles un CFDI, ahí ya notificamos al SAT. Adicional, le mandamos la declaración y ahí le decimos, Juanito ganó por intereses, base real, 100 pesos. Le retuvimos 10 pesos. Entonces, con eso el SAT ya sabe cuál fue su ingreso y cuánto les retuvimos. Y ya está pagado, pero solo la retención. La obligación de pagar el impuesto anual es de ustedes. La retención es obligación de nosotros. Retenemos y se lo pagamos al fisco cada mes. Para un ETF como NAFTRAC, ¿cómo funcionarían los impuestos? ¿Aplicaría como un fondo de inversión? No. Los ETFs no son como un fondo de inversión. Los ETFs son completamente como si fuera una acción. Si el ETF hace distribuciones, se considera dividendo. Cuando vendes el ETF y tienes una ganancia de capital que se paga al 10%. Luego, ¿qué retención aplica para las acciones fraccionadas? Las acciones fraccionadas son las de trading global. ¿Qué diferencia existe entre las acciones del México SIC no fraccionadas contra las fraccionadas? Bueno, de entrada, todas las que están en el SIC pagan impuesto a la tasa del 10. Las que están en trading global, si no están también listadas en el SIC, tienen que pagar la tasa del 35%. Para el pago de dividendos, existe un formato llamado W8 que permite pagar menos impuestos. ¿Nos podrían hablar sobre este formato? Sí, el formato W8 es un formato americano, el cual se utiliza para decirle al intermediario del extranjero, yo soy un mexicano, estoy declarando bajo protesta de decir verdad que soy residente fiscal en México y que me apego al tratado. ¿Y eso de qué sirve? Que si yo tengo acciones de Apple, de Meta, cuando pago un dividendo, en lugar de que me retengan el 30% en el extranjero, solamente me van a retener el 10%, porque esa es la tasa de retención que negociaron México y Estados Unidos. Mm, ¿Qué pasa con las pérdidas en venta de acciones? ¿Cuántos años tengo para diferirlas? Bueno, dice diferirlas, pero más bien es para usarlas. Si tú vendes acciones y pierdes, tienes 10 años siguientes para usar esas pérdidas, no se pierden en automático. Luego, ¿qué pasa en Smart Cash dólares? Ahí, ¿cuántos impuestos pagamos? Bueno, Smart Cash dólares en realidad estás invirtiendo en un fondo de inversión que está dolarizado. Así es que dependerá
la cartera del fondo. Si el fondo está invertido en instrumentos de deuda, vas a pagar a nivel anual hasta el 35. El pedazo del fondo que está invertido en ETFs, vas a pagar el 10% hasta que vendas la acción del fondo. Los impuestos de las fibras solo se pagan sobre los dividendos o también sobre la apreciación de la fibra. Y pone entre paréntesis dividendos, entre comillas, perdón. Las fibras lo que distribuyen, que muchos conocen como dividendos, es el resultado fiscal distribuido y sobre eso sí se paga el impuesto. Sobre la apreciación de la fibra, las personas físicas no pagamos impuesto. Es decir, si yo compré una fibra, me costó 5 pesos y la vendo en cierto tiempo y la vendo en 5 pesos con 50 centavos, esos 50 centavos son libres de impuestos. Bueno, vamos a pasar dos preguntas más. ¿En qué fecha entregan la constancia fiscal y cómo la puedo obtener? La constancia fiscal estamos obligados a entregarla más tardar el 15 de febrero. Entonces, en esa fecha cuentan con su constancia. ¿Y cómo la pueden obtener? Hay varios medios. El primero, se envía a los correos electrónicos registrados las constancias fiscales. Adicional, dentro de las propias aplicaciones, dentro de la app Evolution, que los invitamos a usar ya esta app, ahí pueden consultar su constancia y descargarla, tanto la informativa como todos los FDIs. Esos son los dos mecanismos, por eso es importante que tengan actualizados sus datos y que tengamos su RFC, su código postal del domicilio fiscal, su nombre tal cual aparece en el SAT, para que con eso les entreguemos sus constancias en tiempo. Y bueno, para cerrar, mencionar que este webinar estará grabado y vivirá en nuestra página de GBM Media para que lo puedan seguir consultando. Les agradezco mucho su presencia y seguimos en contacto.